Bueno, chavales, chicos, lo primero deciros que es un placer volver a daros clase, aunque sea en esas condiciones tan raras y después de tanto tiempo, pero bueno, a ver qué tal sale. Em, como os comenté, voy a avanzar temario y el tema que nos toca es el pensamiento de Nietzsche. Yo había programado 8 sesiones para hacer en el aula, pero no sé cuántas me saldrán así de forma online. Bueno, vamos con calma y vamos viendo cómo sale. Hoy comienzo la primera sesión y lo que os voy a contar es, bueno, pues 4 pinceladas sobre el contexto histórico, igual cuatro pinceladas sobre la vida y la biografía del autor, de Nietzsche, y luego ya sí entraremos en materia con una pequeñísima introducción a su pensamiento y ya entramos en materia en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, espero que se entienda bien. Eh, Estamos en el periodo de la filosofía, de la historia de la filosofía contemporánea. Venís de estudiar a Marx. Supongo que todos os habéis leído en el libro o en los apuntes que os dejase Maite un poco del contexto histórico del siglo XIX. Eh, es el mismo, pero bueno, deciros 4 cosas muy breves, ¿vale? El siglo XIX supuso un cambio general de perspectiva motivado por las grandes revoluciones tanto a nivel social como económico y científico. A nivel político, en Europa comienza a sentarse el modelo democrático liberal inspirado en las revoluciones sociales del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX se irán sucediendo revoluciones obreras y sociales en toda Europa, revoluciones que culminarán con la aparición de un movimiento obrero internacional. A nivel de pensamiento, y esto sí me parece importante para el tema porque va a ser importante para Nietzsche, a nivel de pensamiento se vive una época de optimismo generalizado. Los grandes progresos científicos, las aplicaciones técnicas, hacen aparecer una confianza extrema en la razón. Ya habéis estudiado el periodo ilustrado, ya sabéis algo, ¿no?, sobre Kant, y bueno, el siglo XIX es un siglo en el que, lo acabo de decir, ¿no?, los avances científico-técnicos hacen que tengamos casi una fe brutal, ¿no?, en que la ciencia y la razón nos van a llevar de una vez por todas por el buen camino, ¿no?, en Occidente. En ese sentido triunfa a nivel filosófico el positivismo de Comte, el pragmatismo de William James, el historicismo de Dilthey y el socialismo en todas sus vertientes. Este movimiento positivista, se enfrenta al pensamiento del siglo anterior, marcado por el romanticismo, ¿no? Gracias al auge científico y a una nueva forma de producción, durante este siglo Europa expande a nivel mundial su cultura. Por otro lado, en el ámbito artístico, se existe una reacción contra el realismo y aparecen movimientos como el impresionismo en pintura, el modernismo en literatura. Asistimos también al auge de la novela, autores como Dostoyevsky, Balzac, Dickens. Bueno, dentro del pensamiento aparecerán corrientes que plantean nuevas preguntas, tales como el positivismo, evolucionismo, socialismo utópico, socialismo científico, historicismo. Bueno, como veis, yo recomiendo que vayáis al libro de texto y os leáis bien el contexto, pero básicamente es el mismo que estudiamos con Marx. Dicho esto, hablemos mínimamente también, porque también tenéis información en el libro de texto, mínimamente de la vida de Nietzsche. Nietzsche nace en 1844 en Turingia, en el seno de una familia humilde. Tanto su padre como sus abuelos eran pastores o fueron pastores protestantes. Se cría Nietzsche, por tanto, en un ambiente piadoso, religioso. Es verdad que no extremadamente rigorista.
Su padre muere a los 36 años y Nietzsche se criará junto a su hermana y su madre. Siempre estará muy unido a su hermana. Y bueno, la relación con Nietzsche, su madre y su hermana marcan, en cierta manera, su pensamiento. No sé si a lo largo del tema podremos detenernos en la relación que tiene lo femenino en el pensamiento de Nietzsche, pero juega un papel importante y tengo que decir que no muy positivo, ¿no? Nietzsche ve en lo femenino algo reactivo, algo... lo veremos a lo largo del tema, pero algo que, que en cierta manera disminuye la potencia de la vida y bueno. En 1856, contando tan solo con 12 años, comienzan los problemas de salud de Nietzsche y le acompañarán durante toda su vida. Este hecho es importante dentro de su pensamiento, el que Nietzsche conviviera siempre con la enfermedad, ¿no? Hay autores como Gilles Deleuze que le han dado mucha importancia a este hecho, ¿no? Y cómo la enfermedad, o mejor dicho, cómo vivir desde la enfermedad, cómo trabajar desde la enfermedad, cómo soportar la enfermedad. Veremos que tiene un papel también importante en su pensamiento. Su pensamiento implica casi siempre un ser capaz de soportar. Ya veremos el qué, ¿no? Ser capaz de soportar no solamente la alegría, que eso es fácil soportarla, pero también soportar el horror, lo difícil, ¿no? Soportar la penuria. De hecho, desde muy joven Nietzsche sufre fuertes dolores de cabeza, posiblemente motivados porque no veía bien. Y en muchos momentos de su vida le hacen imposible leer y escribir. En 1859, a los 15 años de edad, ingresa en el prestigioso Instituto de Porta, donde realizará el bachillerato. Nietzsche recibe una esmerada educación humanística. Pronto se revela como un niño con grandes aptitudes intelectuales, aplicándose con fervor a la música, será un gran pianista, y a la cultura clásica. Es allí donde conoce el pensamiento de Schopenhauer, del cual quedará sumamente impactado, hasta el punto de reconocer en él un auténtico maestro. Ya veremos cómo tempranamente también en su pensamiento se va a separar de él, pero es cierto que Nietzsche se reconoce como heredero de su pensamiento y le entiende como su maestro. En 1864 se traslada a Bonn para estudiar teología y filología clásica. Pronto, y pese al disgusto materno, se decanta por la filología. También es importante decir esto, Nietzsche es filólogo de formación, aunque por eso lo estamos estudiando, es uno de los grandes filósofos de la historia occidental, pero su formación es filológica. Y esto también va a ser importante, veremos que para Nietzsche el acceso, ¿no?, al pensamiento es el lenguaje, y cómo el lenguaje para Nietzsche no solo será una herramienta, será también parte del contenido de su pensamiento. Abandonará, no sé si lo he dicho, pero abandonará pronto la teología y se traslada a Leipzig, donde continuó sus estudios y donde fundará una revista, Asociación Filológica. En 1868 conoce a Wagner, importante. Durante unos años mantendrá una estrecha relación con él, también con Cosima, su mujer, y durante estos primeros años él quedará impactado por la obra de Wagner y entenderá que en Wagner hay una gran esperanza, ¿no?, un nuevo modelo estético, una nueva forma de vida, si queréis. Más tarde también se separará de su influencia, ¿no?, y será muy crítico con Wagner también. Importante también decir que con solo 24 años será nombrado catedrático de la Universidad de Basilea. Esta cátedra obtiene
de forma excepcional, sin presentar examen ni tesis, la gana tan solo por la seriedad y originalidad de sus publicaciones. Lo hemos dicho hace un momento, Nietzsche fue desde siempre no sé si un niño prodigio, ¿no? pero una persona con unas enormes capacidades. Destacó muy pronto. También es cierto que Nietzsche se va a cansar muy pronto del ambiente universitario, un ambiente en el que tampoco tuvo mucho éxito. Sus clases estaban vacías, los alumnos tampoco lo entendían y los colegas pues aún menos, ¿no? Esto les pasa a muchos pensadores. Es cierto que la originalidad y la fuerza del pensamiento de Nietzsche quizás hacía imposible el reconocimiento institucional, ¿no? Es un pensador muy a contracorriente, es un pensador que es pura dinamita, lo vamos a ver, ¿no? Un pensador seguramente muy incómodo para tenerle como compañero en la facultad o incluso como profesor. Es en estos años cuando escribe su primera obra importante, que será uno de los puntos que tratemos durante estas clases, que es el nacimiento de la tragedia. Esta obra no tuvo buena aceptación y generará envidias y dudas sobre su docencia. Bueno, en 1870 pide una excedencia en la universidad y se alista de camillero voluntario en la guerra franco-prusiana. En 1879 dejará definitivamente la docencia. En parte es verdad por sus problemas de salud, pero en parte por lo que hemos comentado antes, ¿no? por el hastío respecto a la institución. En 1876 publica su segunda gran obra, Consideraciones intempestivas, y es aquí donde se separa ya directamente de Wagner. A partir del 79 comienza sus grandes viajes, gracias a la excedencia de la universidad, a una pequeña herencia familiar, bueno, pues se dedica a viajar por Europa en soledad, buscando siempre un clima favorable para su delicada salud. Ya en 1881 escribe Aurora y conoce a Lou Gon Salomé, otra mujer en su vida, ¿no? A la que pedirá, mujer brillante, por otro lado, ¿no? De la que Nietzsche se enamorará, pedirá matrimonio 2 veces, ¿no? Y por 2 veces será rechazado. Sería muy interesante también ahondar en esta relación, ¿no? Y en la figura de esta mujer, ¿no? Pero bueno, no sé si aparecerá de soslayo durante el tema o ya lo tendremos que comentar cuando volvamos a las aulas, pero bueno. En 1882 se publica La Gaia Ciencia. Del 82 al 85 es cuando Nietzsche escribe su gran obra, para él su obra más importante, Así habló Zaratustra. Él piensa que es la obra cumbre de su pensamiento. Ya en el 86 encontramos la genealogía de la moral y 2 años después, en el 88, Nietzsche sufre una crisis mental que le va a acompañar ya hasta el final de sus días. Muere en 1900. Bueno, la obra de Nietzsche se puede dividir en 3 periodos. Si queréis, un periodo romántico, muy influenciado por Schopenhauer, muy influenciado por Wagner, un periodo de juventud, en el que se escribe, bueno, más o menos desde 1870-71 a 1878, en el que escribe El nacimiento de la tragedia, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, consideraciones intempestivas. Un periodo que podríamos entender como positivista, luego veremos en qué sentido, que iría de 1878 a 1883, donde escribe Humano demasiado humano, Aurora y la Gaia Ciencia. Y por último, un periodo crítico del 83 al 89, donde ya aparece su Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral, Crepúsculo de los ídolos, Anticristo, Ecce Homo y La voluntad de poder. Obra póstuma, ya hablaremos al final del tema, con problemas de edición, con problemas de interpretación, una obra que escribió que no terminó y además la escribió ya profundamente enfermo, bueno, complicado. Bueno, dicho esto, ahora sí. Esto que os acabo de contar lo podéis mirar en cualquier sitio, en internet, en
el libro de texto, ampliarlo, pero bueno, vamos a entrar un poco en materia. Hoy solo vamos a hacer una introducción. La introducción va a tener 3 puntos, no voy a ser muy pesado. El primer punto lo he llamado el filósofo antifilósofo, lo podemos llamar el filósofo crítico de la filosofía, bueno, ahora veremos por qué. Y esto ya sí que es importante, chicos, esto es importante. El pensamiento de Nietzsche se arma o se construye desde una crítica radical a la cultura occidental. Es decir, su pensamiento es inseparable de esa crítica. No es que el pensamiento de Nietzsche no tenga un lado positivo, que lo veremos, ¿no? Una propuesta positiva, pero esa propuesta positiva toma forma y nace de este enfrentamiento con la cultura occidental. Cultura occidental que en realidad es la que le toca vivir a él, ¿no? Es el siglo XIX, ¿no? Es esta cultura centroeuropea, pero que en realidad Nietzsche entiende esa cultura o va a estudiar esa cultura desde el principio, ¿no? Desde lo que nosotros hemos, donde comenzó el curso, ¿no? Desde la historia de la filosofía, desde Platón, vamos a decirlo así. Vamos despacio. Lo que quiero deciros es que el pensamiento se construye desde una crítica radical a la cultura occidental, pero el acceso a esa crítica, la forma que tiene Nietzsche de acceder a esa crítica, será a su vez la crítica de la historia de la filosofía. Despacio. Es decir, Occidente, en cierta manera, se deja entender a través de su producto cultural más excelso, ¿no? Que nosotros que la filosofía. De hecho, esta es una de las dificultades que conlleva explicar a Nietzsche, y más en bachillerato, ¿no? Y es que si queremos entender algo del pensamiento de Nietzsche, tenemos que echar mano de todos los autores que hemos estudiado hasta ahora. Qué bien que los hemos estudiado, pero hay que echar mano de todos los autores estudiados hasta ahora, porque si no, no entendemos nada, ¿vale? Bien, ya veremos más adelante que todos los autores de la historia de la filosofía, los que hemos estudiado, van a caer de alguna u otra manera bajo el martillo crítico de Nietzsche. Pero hay unos más que otros, ¿no? Y los auténticos enemigos del pensamiento de Nietzsche, enemigos teóricos, van a ser sobre todo la figura de Platón-Sócrates, ¿no? En la filosofía clásica, luego ya en la Ilustración, el pensamiento de Kant, el pensamiento de Kant, su continuación en el idealismo, en la figura de Hegel, y luego ya Schopenhauer. Pero lo que me interesa contaros es que la razón que lleva a Nietzsche a criticar a estos autores es siempre la misma, es siempre la misma. Es decir, para Nietzsche todos estos autores, y por tanto también la historia de la filosofía occidental y por tanto también la historia de Occidente, han cometido todos un mismo error fundamental. Y ese error, como tenemos que explicar a lo largo del tema, ese error fundamental es la esencia misma de nuestra cultura. Aquí hay que ir despacio. Es decir, ese error fundamental que Nietzsche va a ver en Platón, que Nietzsche va a ver en Kant, que Nietzsche va a ver en Hegel, que Nietzsche ve en toda la historia de la filosofía, no es un error cualquiera. No es un error cualquiera. Es la esencia misma de la historia occidental. Si esto es así, si Nietzsche tiene razón, si esto es así, vistas así las cosas, podríamos decir que la historia occidental, desde Platón hasta Nietzsche y hasta nuestros días, no es más que la historia de un gran error, la historia de una gran metedura de pata. Puestas así las cosas, tendremos que preguntar durante el tema, ya lanzo las preguntas, pero volveremos sobre ellas todo el rato. Puestas así las cosas, tendremos que preguntar, ¿en qué consiste la esencia de la cultura occidental? ¿Qué es
eso que nuestra cultura presupone sin saberlo, esa metedura de pata, que para nosotros no es ninguna metedura de pata, es lo que somos, ¿no? ¿Cuál es ese prejuicio que nos acompaña desde Platón hasta nuestros días? De una tercera manera, si queréis. ¿Qué hilo invisible une a Sócrates con nosotros, ¿no? Pasando, voy a decir, por Auschwitz, ¿no? Pasando por el genocidio nazi. Ya sé que el genocidio nazi es después de Nietzsche, pero luego veremos por qué digo esto, ¿no? ¿Qué pasa en Platón? ¿Qué acontece al origen de lo que llamamos Occidente para que si tiras de un hilo te salga Auschwitz? Ya anticipo, con Auschwitz quiero decir una razón, un concepto de racionalidad, un cálculo, la técnica puesta al servicio del genocidio. Es decir, no un asesinato cualquiera, sino un asesinato que rezuma por todos sus poros racionalidad, medida, verdad, técnica. Bueno, esto es lo que tendremos que ver durante el tema, ¿no? Y este va a ser el problema que Nietzsche va a intentar poner en claro. Bien, segundo punto de la introducción, también lo haré de manera muy sucinta. Nietzsche como maestro de la sospecha. La expresión de la filosofía de la sospecha fue acuñada por un filósofo francés, por Paul Ricoeur, en 1965, para referirse a tres pensadores del siglo XIX, pensadores que ya conocemos, casi todos vosotros, Freud, Marx y Nietzsche. Para Ricoeur, estos tres pensadores tienen en común que, de formas muy diferentes, pero tienen en común que de alguna manera desenmascaran la falsedad que habita bajo los valores ilustrados de racionalidad y razón. Como he dicho en el contexto histórico, el siglo XIX, después de la Ilustración, es un siglo que tiene casi una fecia en que la técnica y la ciencia van a hacer del mundo algo mejor, ¿no? Que una vez dado el pistoletazo de salida, ¿no?, de la Ilustración y la razón tomando las riendas de la historia, pues no lo sé, o sea, por fin la humanidad ha encontrado el camino seguro, ¿no?, hacia su realización. Bueno, pues estos tres pensadores, Freud, Marx y Nietzsche, van a poner en cuestión esto, ¿no? Sospechan, de ahí la expresión, que bajo este movimiento ilustrado, bajo este concepto de razón, bueno, pues se cuece algo que no es tan bonito como parece. Brevemente, 4 pinceladas sobre estas cosas, ¿vale? Pero muchos de vosotros habéis estado conmigo en la clase de psicología y ya sabéis algo sobre psicoanálisis. Los que no, en primero, algo visteis también. Pero bueno, 2 cosas, ¿no?, sobre Freud. Freud descubre que la razón y sus pretensiones, que los yoes y sus razones, si queréis, que la conciencia misma, no es más que un fenómeno de superficie de algo mucho más potente y originario, eso que él llama el inconsciente, ¿no? Dicho de otra manera, que los yoes, ¿no?, las conciencias, ¿no?, la razón, no son para Freud puntos de partida, sino efectos, ¿no?, de causas más profundas, eso que él va a llamar el inconsciente. Bueno, en psicología lo hemos hablado más profundamente. Si me da tiempo a daros clase a la vuelta de esto del coronavirus, tenía pensado seguir con Freud, pero bueno. Citando a Ricoeur, podemos decir que con Freud se asiste a algo curioso. El pensamiento no se preocupa ya por los problemas de conciencia. La conciencia
piensa que esto está bien, que es el bien, que es el mal, que es lo justo. Esos son problemas para la conciencia. Pues no. Lo que hace Freud es plantear la conciencia como problema. Ya no los problemas de conciencia, sino decir, bueno, vamos a detenernos un momento. Quizá la conciencia no es algo dado sin más, ¿no? Quizá la conciencia no es más que una construcción, ¿no?, de algo que la subyace, ¿no? Bueno. Marx. De esto es más fácil porque acabáis de ver el tema de Marx. Lo habéis visto con Maite y bueno, pues ya sabéis algo de Marx. Pero de una manera análoga, ¿no?, a lo que ha hecho Freud, Marx descubre que bajo la conciencia de los pueblos, que bajo la historia, ¿no?, de los pueblos, bajo sus instituciones, ¿no?, hay algo más originario y más potente. Algo de lo cual lo otro no es más que un efecto de superficie. Este algo, ya lo sabéis, son las condiciones históricas de producción. ¿No? ¿De producción de qué? De producción de vida. ¿No? Bien. Bueno, pues nada, a lo que me interesa Nietzsche. En este mismo sentido, de esta misma manera, Nietzsche descubrirá por debajo de los gastados conceptos metafísicos y morales, por debajo de la cultura toda, de la religión, de la justicia, de nuestras instituciones enteras, ¿no?, lo que descubre es también algo más originario. Algo que nuestra forma de vida, instituciones, conceptos metafísicos, en cierta manera, desvirtúan, ¿no?, y de la que son deudores, ¿no? Ese algo más originario ya no es el inconsciente, ya no son las condiciones históricas de producción material de la vida, sino es un concepto muy difícil, que ahora se lo vamos a nombrar y a decir 4 cositas, un concepto con el que vamos a pelearnos durante estas clases, que es el concepto de vida en Nietzsche. Bueno, brevemente, antes de meternos ya en materia, ¿no?, con el propio, vamos a decir 4 cosas sobre esto del concepto de vida en Nietzsche. Como he dicho, este concepto será una de las claves, de los elementos claves dentro del pensamiento de este autor, pero deciros brevemente que con vida no se quiere significar en primera instancia, Nietzsche no quiere significar en primera instancia algo así como la pura y simple vida biológica. No, no, aunque también, si queréis. Una forma de entenderlo, recordar cuando vimos a Aristóteles, ¿no?, es quizá el concepto de physis en Grecia, ¿no? Acordaros lo que hablábamos al principio de curso, ¿no? La vida como ese brotar, surgir a la presencia, ¿no?, arrancarse del ocultamiento, ¿no? Es decir, como una especie de fuerza primigenia que no solamente es la vida biológica, es, si queréis, el ser en general. ¿Con esto qué quiero decir o con esto qué queremos decir? Que cuando Nietzsche habla de vida, en realidad está hablando del problema o del objeto filosófico que la filosofía lleva tratando desde su origen. El concepto de vida en Nietzsche, y luego tendremos que ver por qué lo llama vida, hace referencia al ser de las cosas que son, es decir, al problema ontológico, filosófico, ¿no?, que venimos tratando desde el principio del curso. Y es cierto que no es baladí que lo llame vida, tendremos que ver por qué, ¿no?, por qué lo llama vida y no otra cosa. Pero claro, si no, Nietzsche sería un biólogo, ¿no? Sería un gran biólogo si se refiriese simplemente a la vida, ¿no?, de las plantas y los animalicos, pero no. Está haciendo referencia a eso que los griegos llamaban physis y a esto que hemos venido llamando ser. Bien, ya estamos terminando, ¿eh? No os doy más la tabarra por hoy.
Por último, el tercer punto, ¿no? Esto nos lleva de la mano al tercer punto de la introducción, que lo he llamado directamente vitalismo, ¿no? Ya os he dicho que no tengáis prisa, el concepto de vida nos va a acompañar durante todas las clases, ¿vale? De momento es simplemente una introducción. Hemos dicho que, acabamos de decir que cuando Nietzsche habla de la vida, está hablando en realidad de ese objeto que la filosofía ha venido tematizando desde su origen, es decir, el problema del ser. Recordad que nosotros cuando empezamos el curso empezamos preguntando cosas muy raras con Platón, empezamos preguntando cosas como en qué consiste el ser zapato, qué hace zapato al zapato, cuál es el eidos zapato, ¿no? Esta es la razón por la que Nietzsche, pese a criticar todo el rato a los filósofos, empezando por Platón, ¿no? Es también él un filósofo. Es decir, que aunque él ponga el concepto de vida por delante, ese concepto de vida le sirva para criticar a Platón y a todo Cristo, ¿no? En el fondo, ese concepto lo que está mentando es aquel problema platónico de que hace zapato al zapato, es decir, el problema del ser, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que Nietzsche, ¿no? Vuelvo a decir, lo estudiamos en esta asignatura. Es que es un filósofo. Y como tal, ¿no? Qué pesado soy, su pregunta es la pregunta por el ser, aunque sea en forma del concepto de vida. Vale. Como, como hemos dicho, como digo ahora, la filosofía de Nietzsche se puede entender, y esto lo ponen los manuales, ¿no? Como un vitalismo. Y de momento vamos a adelantar dos sentidos. Nietzsche es un filósofo vitalista, ¿no? En dos sentidos. Primero, y este es difícil, ¿eh? A nivel ontológico. Lo acabamos de decir someramente. La vida menta esa fuerza primigenia o energía fundamental, ¿no? Que se encuentra en constante devenir y transformación, ¿no? Acordaros de lo que vimos en Platón, ¿no? Cuando planteamos el problema del ser en Platón, en su discusión con los sofistas, ¿no? Su discusión con los presocráticos también, vimos que el gran problema del ser en Platón era cómo encajarlo con el devenir, ¿no? Este problema de que la rosa, cuando yo digo que la rosa es, ¿no? Tengo un problema porque la rosa es sí, pero a la vez que es está dejando de ser todo el rato, ¿no? Es decir, el mundo sensible, es un constante cambio, transformación, brotar, ¿no? Devenir, ¿no? Bueno, pues la vida en Nietzsche hace referencia a eso, a eso. A ver si lo puedo explicar. Yo creo que os puse un ejemplo hablando de Platón. Puse muchos ejemplos, ¿no? Pero cuando nosotros miramos por la ventana o yo qué sé, nos acercamos a un jardín, ¿no? Y miramos un jardín en primavera, vemos el jardín de una manera estática, ¿no? Ahí está el árbol, ahí está la hierbecita, sí, un poco se mueven las briznas de hierba con el aire, ¿no? Pero un caracol a lo mejor, ¿no? Va atravesando poquito a poco, de una forma casi imperceptible, ¿no? El jardín. Pero que si cogiéramos, hiciéramos pusiéramos una cámara de fotos, ¿no? Y hiciéramos una foto clic, 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 ¿no? Cada cierto tiempo. Y luego, a lo largo del año, ¿no? Cuando termina un año entero, cogiéramos esas fotos fijas y las hiciéramos película, ¿no? Les diéramos movimiento, veríamos, si lo pasamos a cámara rápida, veríamos que de estático tiene poco el jardín, ¿no? Que el jardín es un continuo movimiento, transformación, ¿no? Donde la rosa florece, se marchita para volver a florecer, ¿no? Donde el caracol, según va andando, es devorado, yo que sé, por cualquier alimaña. Es un continuo cambio y un continuo devenir. Para Nietzsche, lo veremos luego, ¿no? La vida en este sentido ontológico, en que la vida es movimiento y transformación, ¿no? Tiene, por un lado, algo de cruel y destructor. Lo acabo de decir, ¿no? Es muy cruel, ¿no? Es muy cruel contemplar por qué la rosa, ¿no? Esa rosa preciosa, ¿no? Ha de marchitarse, ¿no? Sin razón ni por qué, porque es lo que toca, ¿no? Y cruel, ¿no?
Como cruel es ver cómo ese pobre, he dicho caracol, ¿no? O escarabajo, me da igual, es devorado por algún animal. Claro que la vida en ese sentido tiene algo destructivo y por tanto, y esta palabra será importante, algo terrorífico, ¿no? Os pongo otro ejemplo para que veáis lo terrorífico, ¿no? Si en lugar de un jardín hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos una cámara de fotos y hacemos fotos de un ser humano desde que el primer día que nace, ¿no? hasta, hasta el día antes de morir, ¿no? Y ponemos esa película, ¿no? En lugar de una vida de 80 años que pase en un minuto, pues es acogedor, es sobrecogedor, ¿no? Ver cómo ¿no? Ese devenir del niño en adolescente, en hombre, en adulto, termina irremediablemente, ¿no? En la muerte. En la muerte. Y este es el carácter finito, ¿no? Finito, ¿no? Del que el hombre es consciente y lo que puede ser tildado de terrorífico, ¿no? Todos los cambios dan miedo, ¿no? Todos los cambios tienen, todas las crisis, ¿no? Y estamos viviendo una muy gorda, ¿no? Eh, Tienen algo siempre de terrorífico, ¿no? El mundo no vuelve a ser lo mismo, ya, pero si va peor, ¿no? Bueno, vale. Es importante decir que a la vez que la vida entendida como puro devenir, ¿no? Puede dar mucho miedito, Nietzsche también va a ver en esa misma vida terrorífica, ¿no? Ese cambio constante e implacable, ¿no? La posibilidad, ¿no? De algo maravilloso, la posibilidad, ¿no? De crear, de crear, ¿no? También nos dicen esto a veces, ¿no? Nos dicen, no, no os preocupéis, ¿no? En los momentos de crisis, ¿no? Es donde aflora la creatividad. Bueno, sí, sí, vale, bueno, aceptamos barco, ¿no? Puede ser, puede ser. Si queréis ponemos un ejemplo con la naturaleza, ¿no? Con el mismo jardín, imaginaros que en esa foto fija que hemos puesto en movimiento, ¿no? En el jardín hay una hiedra, ¿no? Y esa hiedra, ¿no? Va medrando, ¿no? Va medrando. Y en ese medrar, ¿no? Por la pared, hacia su muerte, porque al final terminará muriendo tarde o temprano la hiedra, ¿no? Como todo ser vivo, pero se va encontrando mil obstáculos, ¿no? Se va encontrando de repente el canalón, ¿no? De, del tejado y cómo ella, ¿no? Tiene que sortear, ¿no? Crear nuevas formas, ¿no? Inventarse nuevos devenires, ¿no? Bueno, ya lo veremos detalladamente, pero deciros estas dos notas, ¿no? Que el concepto de vida a nivel ontológico en Nietzsche, ¿no? Este devenir constante, ¿no? Tiene por un lado algo de horroroso, terrorífico, cruel, ¿no? Y a la vez, ese mismo movimiento, sin dejar de ser cruel, terrible y horroroso, ¿no? Da pie a algo así como algo positivo, ¿no? A la capacidad de sobreponerte, de aguantar, de crear, ¿no? Ya ahondaremos en esto, ya ahondaremos en esto, ¿no? Lo vamos a ver casi punto a punto en todos los apartados del tema. Por último, y con esto acabo, no quería hacer más de 40 minutos, ahí me voy a quedar. Otra dimensión importante del vitalismo en Nietzsche, hemos dicho a nivel ontológico, hemos dicho a nivel de qué son las cosas, ¿no? Las cosas son devenir, ¿no? Las cosas son cambio, pero la vida va a ser muy importante en Nietzsche también, el vitalismo de Nietzsche se deja atrapar también, o va a tener influencia también, desde un plano no ya ontológico, sino ético, sino ético. Es decir, veremos cómo Nietzsche va a utilizar el concepto de vida como un criterio de valor, ¿no? La vida como criterio de valor. Es decir, como criterio de valor ético, que es bueno y que es malo. Que es bueno y que es malo, pues para saber qué es bueno y qué es malo, vamos a tener que ahondar en este aspecto del concepto, ¿no? Del concepto de vida en Nietzsche. Como veremos, ¿no? No va a ser cualquier criterio de valor, la vida va a ser el criterio de valor supremo para Nietzsche. Y como veremos más adelante, distinguiremos, ¿no? entre un tipo de vida ascendente, potente, elevada, ¿no? Noble, y que sería bueno, que sería bueno, y frente a esto,
una vida decadente, reactiva, con pérdida de fuerza y vigor. Nietzsche podría tildarla de femenino. Algo dije en la introducción. Bueno, ya veremos por qué. O sea, recapitulando, el concepto de vida es algo más que pura biología. El concepto de vida es la forma que tiene Nietzsche de meterse hasta el cuello, ¿no?, en el problema de la filosofía occidental, que es el problema del ser, el concepto de vida como ontología, ¿no? Y ahí hemos dicho muy someramente que ese aspecto de vida tiene por un lado un carácter horrible, terrorífico, destructor, cruel, ¿no?, que tiene que ver con la finitud y con la muerte, y por otro lado, y a la vez, en un mismo movimiento, en ese continuo devenir y morir, ¿no?, se da la posibilidad de algo maravilloso, ¿no?, que es la creación, ¿no?, algo positivo, la reafirmación de la vida. Vale, por último, ya no a nivel ontológico, a nivel ético, la vida como criterio de valor supremo, y nos permitirá distinguir, ¿no?, qué sea lo bueno, aquello que fomenta la vida y la potencia, y qué sea lo malo, aquello que despotencia la vida, ¿no?, y la convierte en algo puramente reactivo. Bueno, hemos acabado la primera sesión. Me he pasado un poquitín de tiempo. En las siguientes intentaré ser un poquito, bueno, más fiel a los tiempos. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Y el próximo día empezamos, vienen curvas, ¿eh? Empezamos ya con lo que es propiamente el pensamiento de Nietzsche. Que ha sido un placer volver a veros. Hasta la próxima.